ministrar su palabra. A Él sea toda la gloria. Estamos gozosos, contentos, no solamente porque aquí está Mamá Nidia, sino porque Dios nos da la victoria siempre. En cualquier circunstancia Dios nos da la victoria. Y puede ser que usted no esté viendo la victoria que Dios le prometió, pero dice la Escritura que andamos por fe, no por vista. Amén. Así que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar acerca de los dones y específicamente vamos a ver cómo honrar a Dios con nuestros dones. Perfecto. Vamos a ver cómo honrar a Dios con nuestros dones y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 y versículo del 6 al 8. ¿Lo encontró? Se puede quedar sentado, vamos a estar viendo muchos versos bíblicos y leemos la palabra como siempre para la gloria de nuestro Dios. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 6 al 8 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Le dije hasta el 8, seguimos adelante. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hasta ahí. Todos nosotros hemos escuchado hablar acerca de los dones espirituales. Ahora, si yo le preguntara a usted, dígame el nombre de uno de los dones espirituales que la Biblia especifica, ¿cuál le llega a la mente? A ver, ¿quién levanta la mano? Fe, mansedumbre, ¿qué más dijo? Profecía, ¿qué más? Sanidades, ok. ¿Dijo usted? Milagros, ok. Interpretación de lenguas, muy bien. La Biblia tiene varias listas de dones espirituales, pero la que está como más completa es la que hemos leído aquí en 1 Corintios capítulo 12. Pero si usted sigue buscando, usted verá otra lista en Romanos capítulo 12. En el mismo 1 Corintios capítulo 12, un poco más adelante, aparecen otros dones. En el libro le dije en el libro de Romanos capítulo 12 y en el libro de Efesios capítulo 4. Lo que nos lleva a nosotros a pensar que la cantidad de dones espirituales no está restringida a los que vemos aquí en 1 Corintios capítulo 12, sino que son más. Sin embargo, es bueno saber qué son los dones, para qué sirven y cómo nosotros podemos honrar a Dios con esos dones. Lo primero que yo quiero que usted me diga es, ¿piensa usted que como siervo de Dios usted tiene algún don espiritual? ¿Quién dijo que sí? Aparte de Lucrecia, ¿alguien más tiene don espiritual? Dice doña Nidia de enseñanza, eso es cierto. Lo que nosotros podemos convencernos al ver que la lista no está restringida es que todos tenemos algún don. Ahora bien, el error principal que cometemos es pensar que ese don es nuestro, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a comenzar viendo la lista que aparece ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos no es 6 al 8, es 6 al 11. Vamos a ver esa lista. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento, fe especial, que fue la fe que mencionó Mingo, porque no es la fe salvadora, pero lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Sanidades,
operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lenguas, interpretación de lengua, ayudas y administraciones, que lo vemos ahí en el versículo 28 del capítulo 12. Vamos, ¿qué le parece si definimos algunos de ellos a la luz de la Biblia? ¿Sí? Ok. Comencemos con palabra de sabiduría. Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para identificar la solución de un problema. Vemos un ejemplo en la solución hallada en Hechos 15 al conflicto provocado al interior de la iglesia con la entrada de los gentiles. Eso es palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Es una sabiduría sobrenatural que Dios le da a sus hijos en algún momento especial para resolver un problema con una sabiduría que viene de lo alto. ¿Entendió? ¿Quién recuerda otro ejemplo en la Biblia, aparte de ese de ahí? Eso es palabra de sabiduría. Es algo más que la sabiduría humana, es la sabiduría de Dios prestada a los hombres. Y para diferenciarla de la palabra de conocimiento, que vamos a ver ahora mismo, dentro de un ratito, entienda que la palabra de sabiduría tiene que ver con la resolución de un problema. Si se trata de la solución de un problema para el cual estamos buscando una solución y aparentemente no aparece, y de pronto sale alguien por ahí y dice, pero vamos a hacerlo de tal manera, eso fue que Dios le dio una sabiduría especial. Eso es palabra de sabiduría. Decimos que hay palabra de sabiduría cuando hay algún problema que queda resuelto por una, vamos a decir, revelación. Vamos a usar la palabra revelación que Dios le da a alguien para resolver ese problema. El caso que nos referimos ahí en Hechos capítulo 15 era que había un debate que se había originado en la iglesia de Antioquía porque habían unos judíos que afirmaban que para ser salvo había que circuncidarse. Y había una confusión en la iglesia y había un debate entre un grupo de judíos y el apóstol Pablo y Bernabé por otro lado. Y cuando fueron a Jerusalén hubo una discusión muy grande y al final Jacobo tuvo la solución. Y después de haber tenido la solución, dicen ellos mismos, le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el Espíritu Santo quien les entregó la solución. Eso es palabra de sabiduría. ¿Por qué son tan importantes los dones espirituales? La iglesia es un cuerpo, pero también la iglesia es un ejército. Y como ejército ha sido encomendado a una misión que tiene que ver con estar en un terreno hostil, un terreno enemigo. ¿Usted se imagina que un ejército se ha enviado a un terreno enemigo sin armas? ¿Usted se lo imagina? ¿Qué pasaría, Modesto? Y a un enemigo bien armado. Y entonces el ejército nuestro llega desarmado. Pues Dios equipó a la iglesia con armas espirituales. Y los dones del Espíritu son parte de las armas con las que Dios ha equipado a la iglesia. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia o palabra de conocimiento consiste en la revelación sobrenatural de una verdad o información que de otra manera no podría ser conocida por el individuo. Como el ejemplo podemos citar el caso cuando Pedro supo que Ananías estaba mintiendo con relación al precio en que había vendido la heredad. ¿Cuántos han leído eso? Hechos capítulo 5. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías había vendido la heredad en un precio diferente? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Eso es palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Es que Dios le da una información a un individuo, a uno de sus hijos, que de otra manera esa persona no la habría podido recibir a menos que Dios se la diera. La Biblia dice que Ananías y Zafira hicieron su plan entre ellos dos, por allá ellos solitos. Sin embargo, cuando vinieron a querer brillar en la iglesia, ¿verdad? Porque esos fueron los primeros faranduleros de la iglesia, Ananías y Zafira. Sí, porque ellos vieron que Bernabé y compañía tenían un brillito, una fama, porque habían vendido sus heredades y habían traído todo el dinero. Y ellos dijeron, vamos a venderla, vamos a clavarnos una parte y vamos a decir que lo estamos dando todo. Sin embargo, cuando Pedro recibió esa información, le dijo, ¿por qué convenisteis en mentir al Espíritu Santo? Tenga mucho cuidado, hermano.
Tengan mucho cuidado. Porque a veces a usted le parece, no, ese hermanito lo enredo yo. O al pastor lo enredo yo. Y usted no sabe que es con el Espíritu Santo que usted está lidiando. Y si al Espíritu Santo le da la voluntad, le revela a esa persona cuál es la verdad de su condición. Y lo avergüenza. ¿Qué iba a decir Castro? Hubo un caso en una ocasión de que un grupo de ancianitas fueron a orar a la casa de una hermana de la congregación. Y ese grupo de ancianitas estaban ahí orando y ora y ora y ora, y de un momento a otro se para una de las ancianitas y va era un piso de esos de madera, y va a un lugar en el piso de madera y comienza a zapatear y dice que abran ahí. Y cuando abren, ahí era que el marido de la señora escondía unas revistas pornográficas que él tenía. Ni la esposa lo sabía. Pero el Espíritu Santo se lo reveló a esa ancianita. Y eso es una arma que el Espíritu Santo tiene en la iglesia. Y por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado. Le voy a decir un secreto. En la iglesia hay pecado, mucho, igual que en el mundo. Pero hay una enorme diferencia. El pecado en la iglesia, Dios no lo deja oculto. Tarde o temprano, Dios lo saca a la luz. Y una de las herramientas que Dios utiliza para eso es la palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia, pero yo la he tenido. Yo he estado en situaciones donde hay una información que Dios le da a una persona que si no fue Dios que se la dio, no hay otra manera, no hay ninguna explicación, sino que Dios le dio esa información. Entonces, ¿entendemos la diferencia entre palabra de conocimiento y palabra de sabiduría? Sí, ¿cuál es la diferencia? Yo la dije hace un ratito. La palabra de sabiduría tiene que ver con la solución de un problema. La palabra de ciencia o conocimiento tiene que ver con una información que usted no habría recibido de otra manera, a menos que fuera porque Dios se la dio. Dios se la reveló. Ok. ¿Quién me cita algún ejemplo en la Biblia de palabra de conocimiento? ¿Quién me cita alguno? Sí. No, usted no estaba equivocada. Lo que pasa es que la sabiduría humana o la sabiduría que Dios le da a los hombres es una sabiduría que es humana, valga la redundancia. En este caso estamos hablando de una sabiduría de Dios que Dios se la presta al hombre en un momento determinado. Pero por supuesto que hay sabiduría que Dios le da a los hombres para guiarse en la vida. Muy bien, gracias, mamá Nidia. Amén. De hecho, la Biblia dice que el silencio es más sabio que la palabra. La Biblia dice que hasta el necio cuando calla pasa por sabio. O sea que el silencio es más sabio que la palabra. Bien, ¿alguien me da algún ejemplo en la Biblia de palabra de ciencia o palabra de conocimiento? Sí. Ese no es exactamente, pero por ejemplo, tenemos el caso cuando el rey de Siria hacía planes contra Israel y todo lo que él comentaba con sus discípulos en su aposento, el Señor se lo revelaba a Eliseo allá tranquilo en su casa. Eso es palabra de ciencia. Eliseo no estaba ahí, pero lo que estaba pasando ahí, Dios se lo revelaba a Eliseo. Ok, continuemos. Fe. Esta es una fe especial. Cuando la Biblia habla de la fe como don, es una fe especial. La fe especial obra a menudo en conjunción con las sanidades y milagros.
El don de fe es visto en operación en la sanidad del hombre paralítico en la puerta del templo en Hechos 3. Dice la Escritura que se pararon Pedro y Juan delante de él y viendo que él tenía fe, ellos se dieron cuenta que él tenía una fe especial. El don de fe difiere de la fe salvadora y la fe cristiana normal. Toda fe es semejante en naturaleza, pero el don de fe especial difiere de otra fe en grado y en aplicación. Usted no ha estado alguna vez en una situación en la que usted está convencido de que eso va a pasar así. Y la gente le pregunta, ¿pero por qué que usted lo sabe? No, yo no sé. Pero yo estoy seguro que eso va a suceder así. Y no es que usted habitualmente actúa de esa manera, sino que en esa ocasión Dios le dio a usted un don especial de fe. Eso fue un regalo que vino del cielo y una convicción para que usted en ese momento sienta paz con relación a algo que usted está esperando. Ese es el don de fe. Sí, hermana. Amén. Eso es don de fe. Eso es don de fe. Y las demás personas dicen, pero está loco. No está loco. Es que tiene una fe especial que Dios se la dio para esa circunstancia, para ese momento. Bien. Continuamos. Dones de sanidades. El término traducido como sanidades está en plural, lo que sugiere que hay muchos dones de sanidad para diferentes enfermedades, para enfermedades distintas, o que cada ejercicio de poder sanador es un don separado. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que una persona tiene el don de sanidad. Esto es muy importante. Porque nosotros nos hemos llegado a convencer de que el don de sanidad es una especie como de una llave que alguien tiene en el bolsillo y que la puede usar cuando quiera, como él quiera. Si fuera así, entonces esa persona, a todo el que le fuera a orar, se sanaría. ¿Sí o no? El don de sanidad es un don que Dios pone a la disposición de la iglesia cuando Él quiera, como Él quiera y a través de quien Él quiera. Me gusta una ilustración que hace el pastor Gerardo de Ávila, un poco sarcástica, pero él hace la siguiente ilustración y dice, usted se imagina que fuera así, que Dios le entregara una franquicia a una persona. Usted en la iglesia de la Puerta Estrecha, la hermana Karen tiene la franquicia de sanidad. Y un miércoles viene una hermanita, un jueves viene una hermanita con una enfermedad, a que oren por ella y resulta que ese día Karen se quedó en su casa. Entonces un hermanito que la recibe aquí le dice, anda, oraríamos por usted, pero resulta que la hermana que tiene el don de sanidad se quedó en su casa hoy. Trate de no morirse de aquí al domingo, que ya el domingo seguro está aquí. ¿Eso funciona de esa manera? No. ¿Sabe cómo dice la Escritura? Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso no es una franquicia de nadie. Eso es un don que Dios le entregó a la iglesia. ¿Usted quiere saber si Dios lo va a usar a usted en don de sanidad? Póngase a orar por los enfermos. ¿Cómo usted va a saber si Dios lo va a usar a usted en don de sanidad si usted nunca va a orar por un enfermo? Deje que Dios lo sorprenda un día. Aleluya, gloria a Dios. Operaciones de milagros. Al igual que con las sanidades, la palabra que se traduce como operaciones de milagros está en plural. Este no es un don que lo hace un milagrero. Un milagro es un evento o acción que aparentemente contradice las leyes naturales y que por tanto es razonado como causa sobrenatural, especialmente a una intervención de Dios. Algunos ejemplos de operaciones milagrosas por intermedio de hombres son la ceguera de Elimas el mago, en Hechos capítulo 13, la resurrección de Dorcas, en Hechos capítulo 9, y la sacudida de la víbora venenosa de la mano de Pablo sin padecer ningún daño, en Hechos capítulo 28. ¿Qué es un milagro?
Es cuando naturalmente debe suceder algo y sucede lo contrario. Eso es un milagro. Es cuando por intervención de Dios, respondiendo a la oración de un hombre o usando a un hombre, Dios decide suspender, alterar o imponerse sobre las leyes naturales que Él mismo creó. Sí. Amén. Entonces, el don yo quiero que usted tenga presente algo. Los milagros son potestad de Dios. Otra vez le doy la misma ilustración. Usted no anda con los milagros en un bolsillo para usted ponerlo en ejecución cuando usted quiera. Los milagros son potestad de Dios. Él es quien decide cuándo va a tener una intervención milagrosa, porque Dios puede hacer lo que usted quiere que Él haga sin necesidad de intervenir con un milagro. Dios puede usar las leyes naturales de la vida para conceder la petición suya o para hacer cumplir su voluntad, porque al fin y al cabo la Biblia dice que aún los cielos y las estrellas obedecen a Dios. Así que no necesariamente usted tiene que estar todo el tiempo ahí esperando un milagro. Dios puede usar los medios naturales, aún las conexiones que usted tiene, Dios las puede usar para hacer cumplir su voluntad en usted. Los milagros son potestad de Dios. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia a los milagros? Le llama señales. ¿Por qué? Porque Dios los utiliza para señalar hacia Él y hacia su gloria. Dios utiliza los milagros para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Los milagros no son simplemente porque usted tiene un deseo o porque usted tiene una necesidad. Dios lo hace para exaltar su propio nombre. Amén. Profecía. Bueno, este es un terreno peligroso. Pero es tiempo de que lo aclaremos, ¿verdad? El profeta es uno que habla a la gente en favor de Dios las palabras que Dios pone en su boca. Por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio 18:18. Por favor, alguien que lo busque. Deuteronomio 18:18. ¿Qué dice, Karen? Profetas le levantaré de un medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que les mandare. Aquí es cuando Dios está prometiendo profeta al pueblo de Israel. Y Él usa un par de características que luego las podríamos estudiar, pero la que yo quiero que tengamos presente ahora mismo es que Dios dice, ¿para qué es que Él lo va a levantar? Pondré mi palabra en su boca para que ellos le hablen a ustedes. El trabajo del profeta es ser la boca de Dios. Claro, con el tiempo y el ejercicio de los profetas, muchas veces los profetas no solamente anunciaban cosas que iban a suceder en ese momento, sino cosas que iban a suceder en el futuro. De ahí en adelante, la palabra profecía llegó a estar relacionada estrechamente con prever el futuro. Pero profetizar no es obligatoriamente prever el futuro. De hecho, la Biblia llama a un hombre el mayor de los profetas. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? A ver, Juan el Bautista. ¿Y quién dijo eso? Que Juan el Bautista era el mayor de los profetas. Oiga Jesús, hermana Rosa. Porque si lo digo yo, o si lo dice Pablo,
Cualquiera todavía lo podría poner en duda, pero Jesús dijo que nacido de mujer no había ninguno mayor que Juan. Y Juan no estaba diciéndole a la gente que te van a dar jipeta, que te va a ir bien, que tú vas a conseguir una casa, que dentro de tantos días te va a pasar tal cosa. Juan, ¿sabe qué era lo que él hacía? Denunciar el pecado. Palabra profética es denunciar el pecado y anunciar la verdad de Dios. Me está mirando serio ya. Entre los dones descritos, sí, maestra. No, yo iba a decir algo, es que últimamente se está emocionando mucho el pueblo de Dios en dar profecías que Dios nos ha dado. Nosotros como humanos nos duele cuando ponen palabras en la boca de nosotros. Uno dice, mira, no ponga palabras en mi boca. Y ahora la gente coge un relajo de decir eso viene de parte de Dios y Dios no ha hablado. Es usted que lo quiere decir, se emocionó y lo dijo ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios ha mandado hasta callar boca. Yo he tenido que llorar lágrimas de sangre, como quien dice, no me ha salido sangre, pero con mucho dolor, quiero decir, delante de Dios, pidiéndole a Dios misericordia, porque muchas veces me ha mandado a callar gente y yo no lo he hecho. Yo le pido perdón porque he desobedecido, pero intercedo con Dios para que la persona, ¿entiende? Pero es que le están poniendo palabras en la boca a Jehová, que Jehová no se está agradando. Y él mismo dijo, hay de los profetas que profetizan vanidad, diciendo, así ha dicho Jehová, y Jehová no ha hablado. Hay de aquellos. Entre los dones descritos por Pablo en 1 Corintios, el don de profecía es el más fervientemente deseado. Usted lo puede ver ahí en el 14.1, el 5, el 24, el 25, el 39. El Nuevo Testamento es muy específico acerca del papel de la profecía en la nueva dispensación. Edificación, exhortación y consolación. Alguien que me busque 1 Corintios 14.3. Sí, ¿qué dice ahí? ¿Para qué es la profecía entonces? Edificación, exhortación y consolación. Y con tanta frecuencia que nosotros queremos que nos profeticen, pero no es ni para edificación, ni para exhortación, ni para consolación, sino para codicia. Para tener control de mi futuro. Sí, porque esa era la razón por la que nosotros íbamos donde los brujos, ¿verdad? Íbamos donde los brujos era para que me dijeran, esto va a pasar así, 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 para yo tener control, ¿verdad? Y yo saber cómo yo iba a manillar esa situación. Decía él. ¿Será el rey Saúl que usted dice? Saúl y la pitonisa. Pero todo el tiempo estuvo prohibido. O sea, Saúl lo hizo, pero Saúl fue precisamente de parte de Dios el que sacó a toda la pitonisa del pueblo de Israel. Sí, Miguel. No, no es un don. Eso es demoníaco. Sí, Miguel.
Él me dijo que yo no iba a perder ese trabajo. ¿Sabe? Entonces, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 18, verso 22, Dios le habla al pueblo, porque el pueblo le preguntó a Jehová. Entonces, ¿quién sabe? ¿Cómo sabremos los verdaderos profetas? Entonces, Dios le dijo, el verdadero profeta se va a conocer que cuando diga la palabra y se cumpla, ese es el verdadero profeta. Yo he hablado por su boca. Entonces, muchas veces, si oímos una profecía, no nos emocionemos mucho. Esperemos que se cumpla. Y si se cumple, entonces, cuando una gente, Dios la usa en profecía y se cumplió, y vuelve y Dios la otra profecía y se cumplió, ya hay un nivel de confianza en esa persona de que cuando habla, no habla por emoción, sino que hay una intimidad continua, como le dijo la viuda de Sarepta a Elías. Ella vio el milagro de los panes, que el último bocado, y dijo, si te duele esto es para mi hijo y yo comerlo y morirlo. Ella vio ese milagro, pero sin embargo, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, al final, el versículo 24, dice la viuda de Sarepta, ahora reconozco que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Cuándo fue? Cuando vio que el hijo estaba muerto y el profeta oró y fue resucitado. O sea que ella vio. Uno mismo tiene que verse, porque muchas personas son más pecadas por la inmadurez. Dios le bendiga. Amén. Gracias por la participación. Muy bien. Como bien decía Miguel, esto es la profecía. El profeta como ministerio está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice que son 5 los ministerios. Lo que estamos diciendo es que la profecía como tal tiene un propósito. Y ese propósito es, como leyó él en 14:3, exhortar, edificar y consolar. Muy bien. Un ejemplo de la profecía en el Nuevo Testamento lo vemos ahí en Hechos capítulo 15, versículo 32, cuando dice que Bernabé y Silas eran profetas, y como eran profetas, consolaron al pueblo con muchas palabras, con abundancia de palabras. Discernimiento de espíritus. Bueno, es la capacidad de discernir la fuente de una manifestación espiritual. Si es del Espíritu Santo, un espíritu maligno, o es el espíritu humano. Todo creyente lleno del Espíritu es, en cierta medida, capaz de juzgar las manifestaciones de los dones vocales, basándose en si se está edificando espiritualmente al pueblo. Un ejemplo se puede ver en Hechos 16, cuando Pablo identifica el espíritu de adivinación en una joven en Filipos. Discernimiento de espíritu. La Biblia dice, juzgad los espíritus para ver si son de Dios. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Mira, hermano, eso es doctrina de Hollywood, eso de que si usted le pone una Biblia y una cruz, Satanás va a salir huyendo. Eso es doctrina de Hollywood. ¿Cómo es? Él coge la cruz y te da un tablazo a ti también. Usted tiene que pedirle a Dios discernimiento, porque no todo lo que parece de Dios viene de Dios. Y si en algo es profesional Satanás, es en la imitación. Satanás imita las lenguas. ¿No lo sabía? Satanás imita la apariencia de santidad. Satanás imita la elocuencia en la palabra de Dios. Por eso la iglesia necesita estar artillada con esa arma que se llama discernimiento de espíritus. Sí. Amén, amén. Bueno, mire, yo no puedo juzgar la relación de otra persona con el Espíritu Santo.
Yo sé que el Espíritu Santo habla. Particularmente a mí, yo nunca he escuchado la voz audible del Espíritu Santo. Pero a mí Dios me ha hablado muchas veces. Muchas veces. Entonces yo no puedo juzgar cuando una persona dice que Dios le habló o no le habló. Yo no sé, yo no estaba ahí, ni sé realmente cuál fue la relación de esa persona con Dios. Lo que sí le puedo decir es que el fruto habla de si fue el Espíritu Santo que le habló, sí o no. Entonces, el punto que queremos desarrollar ahora es, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestro discernimiento de espíritu? A ver, ¿quién me da una idea? Como estamos un poquito contra el tiempo, le voy a dar la clave. La Biblia le llama dones. ¿Qué es un don? Y como es un regalo, la única manera que usted tiene de obtenerlo es pidiéndoselo al que lo tiene. There's no other way. No hay una técnica ni un truco que usted pueda hacer para a mejorar su discernimiento. Ahora, lo que sí es cierto es que en la misma medida en que usted intime con Dios, en esa misma medida el Espíritu Santo va a estar presente en usted y usted va a aumentar su discernimiento de espíritu. Recuerdo un caso de un pastor también. Hermano, me van a tener que dar 5 minutos más. Sí, ¿es posible? Ok. Recuerdo un caso de un pastor que había una persona que mientras él estaba predicando, había una hermana que mientras él estaba predicando, voceaba, gloria a Dios, aleluya. Y el varón seguía predicando y ella, gloria a Dios, aleluya. Pero no estaba dejando de escuchar el mensaje. Y el varón dejó de predicar y le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y brincó la señora y se le salió el demonito que tenía. Entonces yo le pregunto a usted, usted oye, gloria a Dios, aleluya, ¿y quién va a pensar que eso es el enemigo, que es el mismo diablo? Usted no lo va a pensar, ¿verdad que no? Por eso necesita discernimiento de espíritu. Porque Satanás se viste de ángel de luz. Usted necesita los ojos de Dios para distinguir que ese que está ahí parece de la luz, pero es de las tinieblas. Los satanistas acostumbran enviar personas a las iglesias a ver a quién hacen caer dentro de la iglesia. Y una persona sin discernimiento hasta le puede dar la oportunidad a un satanista de eso para que ministre desde el altar. Porque se sabe la Biblia, porque habla bonito, porque tiene una gracia y tiene una vestimenta que da evangélico por donde quiera que tú lo midas. Y una Biblia de la grande. Amén. Géneros de lenguas. El término género se refiere al hecho de que hay nuevas lenguas, lenguas humanas y angelicales, según 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Algunas lenguas son idiomas humanos, como en el día de Pentecostés. Algunas lenguas son de origen celestial, como en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, Romanos 8, 26 y 27. Aparentemente las lenguas junto con su interpretación son equivalentes a la profecía, excepto que las lenguas son dirigidas a Dios, mientras aquella profecía es dirigida a la congregación. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 14, versículo 5, y versículos 14 y 15.
Primera de Corintios 14, sí, siervo. 5, 14 y 15. Ok. El 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El 15, ese es el 15. Había un problema en la iglesia de Corinto. El problema era que esa iglesia tenía todos los dones. Pero ¿sabe cómo comienza el apóstol Pablo llamándole? Carnales. Primera de Corintios capítulo 12 es una explicación acerca de los dones y oye cómo comienza. La que leímos aquí, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir que usted puede tener los dones, pero ignorar la manera de usarlos. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Tenían los dones, pero ignoraban la manera de usarlo. Y una de las cualidades que vio el apóstol Pablo es que en la iglesia hablaban todos en lengua al mismo tiempo. Y no había quien interpretara. Y le dijo el apóstol Pablo, usted tiene todo su derecho, hable en lengua, pero pídale a Dios que le dé la interpretación. ¿Sabe por qué? Porque el que está al lado suyo, ¿cómo va a decir amén si no sabe lo que usted está diciendo? Esto no me lo inventé yo, léalo ahí en 1 Corintios capítulo 14, porque me están mirando ahora como ¿y este varón? ¿Quiere venir a cambiarle la doctrina a uno? Si aquí a nosotros nos gusta muchísimo hablar en lengua. Sí, yo no he dicho que no. Lo que estoy diciendo es que el apóstol Pablo está diciendo, y si entra una persona que no conoce del evangelio, y llega y lo encuentra a ustedes todos hablando en lengua al mismo tiempo y nadie interpreta, ¿qué va a decir? Sale corriendo por ahí. Yo no sé, ahí le cae una cosa a la gente y comienzan todito a hablar una cosa. Entonces el apóstol Pablo dice que la manera correcta es, si no hay quien interprete, hable para sí mismo. Entre usted y Dios. Y si va a hablar más de uno, dice el apóstol Pablo, que lo hagan por turno. Lea 1 Corintios capítulo 14. Por turno. Yo he estado en congregaciones donde dicen, ahora todo el mundo hablar en lengua. Yo he visto esa escena. Pero eso va en contra de lo que dice la Biblia. Sí. Se me están acabando los 5 minutos que me dieron. Ok. Interpretación de lenguas. La palabra griega que se traduce como interpretación es la palabra hermeneia y da la idea de explicación o interpretación. No se necesita esperar que la interpretación de lengua sea una traducción literal, palabra por palabra. Antes bien, una explicación del significado. Aquellos que tienen don de lengua son exhortados a orar por el don de interpretación. A veces yo no sé si usted ha visto esa manifestación, yo la he visto muchas veces. Hay una persona que se levanta a hablar en lengua y usted sabe que es el Espíritu Santo que está hablando y que es un mensaje para la iglesia. Y hay alguien por ahí que tiene la interpretación. Y esa persona que le tiene la interpretación, si no le da mucha vergüenza, como a mi esposa que le daba vergüenza cuando Dios le daba la interpretación, entonces pide la palabra y cuando habla esa persona, usted dice, pero aquel habló en lengua 1 minuto y el mensaje que está diciendo esta persona dura 5 minutos. ¿A qué se debe? O aquel habló en lengua 5 minutos y el mensaje que ella está diciendo duró 1 minuto. Se debe a que no se trata de una traducción. Se trata de que al mismo tiempo que Dios le está dando el mensaje a la iglesia en don de lengua, al mismo tiempo Dios le está iluminando a una persona qué es lo que Él le quiere decir a la iglesia. Y esa persona usa sus propias palabras. Si es una persona corta de palabra,
va a usar las pocas palabras que tiene para explicar lo que oyó mediante el don de lenguas. ¿Se entendió? Aquí habló una noche en chino y una hermana interpretó. El hermano no se quería parar, pero Dios le mandó a parar y dijo, tú vas a dar la interpretación. Y ella tímidamente después se paró y dijo lo que el Señor dijo. Y se entendía clarito cuando la otra sierva estaba hablando en chino y la otra interpretó. Una tirada en el piso con la cabeza para abajo y la otra de pie, interpretando lo que Dios decía. Porque eso es parte del regalo de Dios para la iglesia. Hemos escuchado testimonios de personas que han oído, como en Pentecostés, han oído hablando en su propio idioma. Y Dios les ha hablado. Mencionamos hace un rato los dones ministeriales que están ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esos dones siguen vigentes, esos ministerios siguen vigentes en la iglesia. Pero en otra ocasión hablaremos acerca de la mala interpretación y el mal uso que se le da en este tiempo. Otros dones y ministerios que aparecen en la Biblia son administración, generosidad o bondad. Usted si quiere tómele una foto a eso y después usted lo revisa en su Biblia. Intercesión, liderazgo, aún la artesanía. Dios dice que llenó a unos hombres de capacidad para hacer artesanía en Éxodo capítulo 31. Músicos, cantores, etcétera. El ejercicio de los dones, según Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice que el don de profecía debe usarse conforme a la medida de la fe, que el don de servicio debe usarse para servir, que el de maestro debe usarlo ¿en qué? Por eso no me llamen a cantar, porque es que yo no sé cantar. Llamen a Karen, porque a mí Dios no me mandó a ejercer el canto, Dios me mandó a ejercer la enseñanza. El que exhorta debe usarlo en la exhortación. El que reparte debe hacerlo con liberalidad. El líder debe ser diligente y el misericordioso debe hacerlo con gozo. Ahora, ¿cómo honramos a Dios con nuestros dones? Hay 3 claves. Ya hemos aprendido, ¿verdad?, acerca de los dones espirituales. Hay 3 claves para honrar a Dios con nuestros dones. Clave número 1. Los dones no se ejercen para beneficio propio, sino para edificación de la iglesia. El don que Dios puso en las manos suyas no se ejerce para su propio beneficio, sino para edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Segundo, todo don debe ser ejercido en amor, de lo contrario no tiene valor. Y tanto que nos impresionamos nosotros con los dones, ¿verdad? Tercero, el fruto y no los dones son la evidencia de la madurez espiritual. El fruto y no los dones son la evidencia de la madurez espiritual. Quiere decir que es cierto que debemos procurar los dones, pero más importante es, ¿qué? Dígalo alto. El fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor y todas sus características, ¿verdad? Amor y todas sus cualidades, las cualidades del amor. En conclusión, para que nuestros dones puedan honrar a Dios, tienen que ser dones que estén en una persona que esté llena del fruto del Espíritu. Tienen que ser dones que se ejercen en amor. Amén. Y tienen que ser dones que se ponen al servicio de los demás. Hasta aquí me ayudó el Señor. Le tomé 10 minutos más. Gloria a Dios. Les recordamos que el jueves 15, tenemos el debate del libro de Gálatas. Anote la fecha ahí, no para que no venga, sino para que venga ese día. La hermana Marta tiene el cuestionario, las preguntas. O sea,